Mi nombre es Edilaura López Flores, presento el reto número 5, Desarrollo Económico y Empresarial en México para UVEG. Con el tema Análisis e investigación sobre las expectativas de desarrollo de la clase media en México y la influencia del sector empresarial en nuestro país. Para esto es importante que veamos el concepto de clase media. Según el INEGI 2025, dentro de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en nuestro país el 47% de los hogares se encuentra dentro de la clase media con ingresos promedio mensuales de 21,890 pesos. Lo interesante es ver cómo el INEGI llegó a esta conclusión. Utilizó un enfoque multidimensional para clasificar a los hogares en clase media, analizando no solo el ingreso, sino la estructura de gastos, revelando capacidades económicas específicas, como el tener acceso a viviendas con todos los servicios básicos, contar con una computadora o conexión a Internet, tener la capacidad de acceder a la educación privada, acceso a servicios de salud privados o contar con un seguro de gastos médicos mayores, acceder a productos financieros como tarjetas de crédito, tener la posibilidad de realizar gastos de esparcimiento como salidas a restaurantes o cines, y la capacidad de tomar vacaciones fuera de su ciudad al menos una vez por año y contar con la capacidad de ahorro para el futuro. Dentro de la gráfica número 5 podemos ver un histórico del año 2005 al 2024 donde se muestra los ingresos per cápita en el ámbito rural y urbano. Martínez y Becerril 2023 dicen que las medidas de confinamiento 2019 por la pandemia de COVID-19 representaron un reto para la clase media. La suspensión de actividades económicas no consideradas esenciales modificaron el mercado de trabajo formal e informal. Varias personas perdieron su empleo, redujeron su jornada de trabajo o se retiraron del área laboral. Así la pandemia pasó de ser una crisis sanitaria a convertirse en una crisis económica, pues se detectó una caída del Producto Interno Bruto del 8.5% en 2020. Lo podemos ver en la gráfica número 1 con un histórico del año 2010 al 2020 donde vemos la caída en el 2019. Elaborada en base a información del INEGI 2021, tomado de Martínez y Becerril 2003. En la segunda gráfica podemos ver nuestro país dividido por entidades, en donde se muestra el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar. En la gráfica que sigue podemos ver cómo el INEGI nos lleva a la conclusión de que en 5 entidades de nuestro país se concentra la clase media, en estados como Nuevo León, Jalisco, Baja California, Querétaro y Ciudad de México, contrastando con entidades con rezago económico y en ambientes rurales como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Martínez y Becerril dice que la clase media en 2025 enfrenta retos como la incertidumbre económica derivada de un crecimiento insuficiente, riesgo de inestabilidad fiscal, además de la vulnerabilidad económica. Se agrava una creciente pérdida de empleos y la posibilidad de ingresos insuficientes para tener acceso a la canasta básica. Finalmente, la clase media debe navegar en un panorama de tensiones comerciales y proteger sus ganancias ante la presión inflacionaria y la necesidad de mantener su poder adquisitivo, pues las líneas de pobreza han tenido un crecimiento más pronunciado de 2020 a 2022 y la incertidumbre generada por eventos internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania deja un clima complicado. Hay que hacer la nota de que en 2025 el gobierno mexicano transfirió las funciones de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, pues visualizan que continúe la independencia, la transparencia y la calidad en las mediciones, que no se pierda la estructura, que se consolide con la experiencia en el análisis de los datos para que se puedan formular políticas públicas efectivas. Según Turel et al. 2016, es necesaria una política pública de fortalecimiento para las denominadas clases medias, que hagan juego entre las políticas redistributivas, fiscal, social, de mercado laboral, con crecimiento económico, incremento sostenido y sostenible encaminadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad. Es de notar que la clase media regularmente construye pequeñas y medianas empresas, que son un pilar económico clave, responsable de la generación y conservación de empleos estables, permanentes y de calidad.
pues generan la mayor parte del Producto Interno Bruto y generan el impulso a la innovación. Para esto, las empresas son socialmente responsables, han generado un decálogo. En el punto 1, por ejemplo, promover e impulsar una actitud de competitividad y ser responsables en la búsqueda de metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo con el bienestar de la sociedad. En el punto 5, respetar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación, comercialización y además de contribuir a la preservación del medio ambiente. En el punto número 10, toman en cuenta e involucran a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión y desarrollo social. Esto según el Centro Mexicano para la Filantropía. En conclusión, podemos decir que para medir la pobreza o la clase media, ocupamos checar el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a alimentación. En el 2025, ante el aumento del consumo de la canasta alimentaria y no alimentaria, vemos que más personas se suman a una situación de pobreza y en consecuencia existe una disminución de la clase media. En las siguientes tablas podemos ver cómo se ha recuperado el ambiente laboral, pues llegamos a cifras prepandémicas. Es de notar que las mujeres hemos tomado un lugar dentro de esa recuperación. Sería ideal que viviésemos donde todos los derechos sociales establecidos en el artículo 6 pudieran estar garantizados, como alimentación nutritiva, salud, educación, seguridad social, medio ambiente sano, trabajo, no discriminación y vivienda digna. La estratificación de clase es una compleja medición multidimensional que integra bienestar económico y el acceso a servicios básicos con la dimensión ingreso-consumo que asocia la clase social, la condición social y el capital social. La dinámica parece mostrar la reducción de la clase media y trasladar a las personas de esta clase a la clase baja, lo que urge la necesidad de fortalecer a la clase media desde la política pública. Referencias. Gracias.